Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu hermano, porque... Amén, amados hermanos, gracias por sintonizarnos en esta maravillosa noche. Mi esperanza. Aquí estamos para llevar una transmisión más en vivo. Va a estar con nosotros nuestro hermano Carlos Camacho. Estamos esperando que él conecte su cámara para poder conectarnos en vivo, mis amados hermanos. Él nos va a acompañar una noche más en este programa. Esperemos entonces que el hermano se conecte, hermanos, si puede conectar su cámara, porque creo que no la tiene conectada. Entonces, si no está conectada la cámara, no nos podemos comunicar. Gloria sea al Señor. Gracias, mis amados hermanos, por sintonizarnos en esta maravillosa noche. El tema se llama El origen de la vida, parte 2. Así se llama el tema, mis amados hermanos. Es ahí donde vamos a estar meditando la noche de hoy. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a esperar que nuestro hermano Carlos se conecte. A ver, hermano Carlos, si es favor de conectar su cámara, por favor, para que yo le pueda llamar, hermano, porque así lo veo acá, pero no, creo que no está conectada su cámara todavía, hermano. Eso, ahora sí. Ahí está. Ahí nos vamos a conectar con el hermano Carlos para poder iniciar esta serie. Una vez más, amados hermanos, el tema se llama parte 2. La semana pasada estuvimos hablando de ese tema. Gracias a Dios que estuvo con nosotros nuestro hermano Carlos como invitado. Y queremos tenerlo también la noche de hoy. Vamos a ver si es posible, si logramos escucharnos. Hola, mi estimado. Aquí estamos de nuevo. Muy buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Gracias por aceptar la llamada otra vez y por estar aquí con los hermanos para compartir. Gracias por la invitación. Aquí, bueno, a la orden. Amén. Amén. Entonces, vamos a seguir hablando del origen de la vida, hermano. Vamos a hacer si usted nos hace favor de hacer un repaso de lo que hablamos rápidamente la semana pasada y poder entrar entonces al siguiente versículo, que es Génesis 1:24, ¿verdad? La semana pasada, hermanos, hablamos de los animales, ¿verdad? De cómo la vida empezó en el agua y lo que enseña la teoría de la evolución, que no es ciencia, es solamente una teoría, pero que es enseñada en las universidades, en las escuelas. Entonces es muy importante dejar en claro esas teorías, ¿verdad? Con respecto a lo que ellos enseñan, con respecto a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver entonces cómo Dios, ¿verdad?, hace los animales terrestres. Ya después que ya estén los animales terrestres, entonces Dios hace al hombre, ¿verdad, hermano? ¿Qué le parece, hermano, si vamos a ir a Dios en una oración? Perfecto. Nos dirigen una oración, hermano. Ok, vamos a orar. Amoroso Padre, como siempre, las gracias por un nuevo día. Y como siempre, gracias por la salvación de nuestras almas, por ese profundo y gran amor que tienes para con la humanidad. Gracias, Padre, por recibirnos en tu familia. Que sea tu Espíritu Santo que en esta noche el programa, pues el hermano Joel, que se exprese el Espíritu Santo, que nos guíe en todo lo que vamos a conversar pues en esta noche, y que sea de edificación para todos los que están conectados. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, el tiempo es con usted para que nos dé un repaso de lo que hablamos la semana pasada, el sábado pasado, y después entonces salimos del agua y entramos a la tierra. Bien, bueno, una de las cosas que estuvimos conversando la vez pasada es sentando las bases de nuestra
de cómo enfocar el asunto de la evolución y de la creación. Hablamos un poco acerca de lo que es ciencia, y cuando se habla de ciencia, la palabra ciencia es conocimiento, conocimiento que es verificable. Si un conocimiento no es verificable, no podemos decir que es ciencia. Por ejemplo, ¿cuál es la edad de la Tierra? Es un conocimiento que no se puede verificar. ¿Se puede demostrar la evolución? No se puede demostrar la evolución. ¿Se puede demostrar la creación? No se puede demostrar la creación, porque nadie estuvo allí. Entonces, lo que nos queda es sencillamente, con los datos que tenemos y con la lógica y la argumentación, ver cuál es, bueno, la inferencia más aproximada pues a la realidad. Entonces estuvimos hablando más acerca de esto, de lo que es la ciencia y cómo lo enfocamos en el tema de la evolución y de la creación. Nosotros creemos por fe en Génesis capítulo 1. Repito, no hay ninguna evidencia acerca de la edad de la Tierra, que la Tierra es muy antigua. Algunos relojes naturales, como por ejemplo el campo magnético de la Tierra o el nivel de sal en los océanos, bueno, indican más bien una Tierra joven. Entonces, desde el punto de vista de lo que conocemos naturalmente, Génesis capítulo 1 es más aproximado a la realidad. Amén. Gloria sea al Señor. Gracias, hermano. Hay algo que me encantó mucho la semana pasada de lo que comentó nuestro hermano Carlos. Él dijo que la ciencia y la Biblia van de la mano, ¿verdad, hermano? Así es. Van de la mano, porque ahorita mismo usted habla del campo magnético y de la sal en los océanos. A través de la ciencia le da la razón a la Biblia y le quita la razón a las teorías de hombres científicos que no creen en Dios, porque ellos para crear su teoría tienen que violar la misma ciencia y tienen que violar la lógica también, ¿verdad, hermano? Así es, así es. Nuevamente, cuando hablamos de ciencia, tiene que ser un conocimiento que sea verificable. Y desde el punto de vista de verificar si los seres vivos evolucionaron, bueno, esa teoría no tiene mucho peso en la ciencia, es decir, la ciencia no la apoya. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del origen de la vida, dijimos que los evolucionistas enseñan que vino de la materia inorgánica, es decir, la materia inorgánica se transformó en materia orgánica. Y hablamos la semana pasada que ese tipo de enseñanza transgrede una ley natural, que es la ley de la biogénesis, que es, bueno, descubierta pues por Pasteur, y que dice sencillamente que la vida solo puede venir de la vida. Entonces, cuando uno compara la teoría de la evolución va en contra de leyes, mientras que nuestra teoría, la teoría de la creación, no transgrede ninguna ley natural, ninguna ley es transgredida. Y por eso es que nuestra teoría se aproxima más a lo que es la realidad. Además de nuestra fe, nosotros estamos convencidos de que el mundo ha sido creado por Dios, pero estamos viendo desde el punto de vista secular. Amén. Gracias, hermano Carlos. Queremos agradecer a todos los que nos están viendo, hermanos y hermanas, a nuestra hermana Fiore, hasta allá en Lima, Perú. Gracias, hermana, por su sintonía. A nuestra hermana Carmen Osuna en Monterrey, Nuevo León. A nuestro hermano Andrés Abisaí Jiménez. Dios te bendiga, hermano. Al hermano Rafael Sauceda.
y otros comentarios que nos han puesto acá, hermano. Nuestra hermana Isabel Cruz también, nuestra hermana Patricia Alarcón. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y nos encantaría que si ustedes tienen jóvenes en la escuela o niños en la escuela, es importante que ustedes les muestren este video, les compartan este video, porque en la escuela enseñan mucho la evolución, hermano. No hay un neutralismo en la escuela, se podría decir, porque en la escuela te enseñan teorías como verdades y no te dan opciones, ¿verdad? El maestro nunca te va a enseñar de que es una suposición, que no es una realidad. Entonces, ellos lo enseñan como verdad. Y qué bueno, ¿verdad? Por los niños que tienen padres cristianos, pero a veces los niños también hacen preguntas. Y entonces es importante que ustedes, hermanos, por favor, ¿verdad? Comparten con sus niños, con sus jóvenes acerca de este tema. Es bien importante lo que el hermano está diciendo, que la ciencia, ¿verdad? Le da la razón a la Biblia en todo, casi en todos los casos, y no así a las teorías científicas de personas que no creen en Dios. Las teorías científicas de los hombres que no creen en Dios violan la ciencia y violan la lógica. Gloria sea al Señor. Entonces también, hermanos, también vimos, ¿verdad, hermano Carlos, en Génesis capítulo 1, versículo 22, que Dios hace los animales en el mar, ¿verdad? De diferentes tamaños, de diferentes clases, los hace macho y hembra, y los bendice para que se reproduzcan. Eso fue Amén, lo que vimos, amén, sí, ¿verdad? eso es. Y de una manera espontánea surgieron todos esos animales, por ejemplo, en el quinto día, que vinieron pues los grandes monstruos marinos y las aves, vinieron de manera pues espontánea, no a través de millones y millones de años, como por ahí, bueno, como se enseñan pues, como dijiste, en las escuelas y en los liceos y universidades. Sí, mire, Amén. algo muy importante que tenemos que tener en cuenta los cristianos, y es que el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno es descrito por el Señor como el padre de la mentira. En otras palabras, estamos bajo la mentira. Y la gran mentira, una de Amén. las más grandes mentiras que se ha propagado por todo el mundo, es la teoría de la evolución. Y que la quieren dar como Amén. un hecho, la enseñan como algo que es un hecho, que es la realidad, que es lo que explica el mundo que nos rodea. Pero es una de las grandes mentiras del maligno, y que, bueno, ha llevado incluso a cristianos a naufragar en la fe. Amén. Amén, hermano. Entonces, gracias, hermano Carlos, por compartirnos lo que usted ha aprendido de la palabra del Señor en estos temas tan básicos. También vimos, hermano, que cómo es que, ¿verdad? Estos animales se aparean en su misma especie, en su misma clase. Vimos que por ejemplo, no vemos a un pez pequeño aparentando con un tiburón, ni a un tiburón con una ballena, sino Dios les formó por pares y les dio leyes que estos animales siguen hasta el día de hoy. Entonces ellos, cuando van a aparentar, buscan su misma clase, y entre su misma clase se reproducen. Ellos no rompen esa ley. Así es, así es. Es- Es importante, con lo que acabas de decir, mi estimado Joel, es importante saber que hay 4 tipos de evolución que se están enseñando. La evolución cósmica, que es el cómo se originó el universo, que fue todo un proceso de miles de millones de años hasta llegar a la Tierra. Esa es la evolución cósmica. No se observa nada de esa evolución cósmica. De hecho, nunca se ha visto una estrella nacer, aunque se han visto más de 300 estrellas morir, ninguna se ha visto nacer. Otra evolución es la evolución química,
que es que la vida se origina de las rocas, de procesos químicos. Tampoco se ha visto, no se ha visto eso, nunca se ha visto, la evolución química, de que viene la vida orgánica, viene de la inorgánica. Está la microevolución, y la microevolución son las diferentes variaciones que ocurren en los seres vivos. Y esa sí se ha visto, y esa sí es real. Por ejemplo, vemos los diferentes clases de perros o los diferentes tipos de ganados, pero todos se mantienen en la misma especie. Todos en la misma especie. Esa se llama la microevolución. Charles Darwin, el creador pues, de esta teoría de la selección natural, él observó que en la isla de los Galápagos, cuando él hizo sus investigaciones, que habían variaciones en algunas aves, los picos de las aves, eran variaciones. Y entonces dijo que eso demuestra la macroevolución, que es la última que quiero compartir. La macroevolución es de una especie a otra especie. Es como si los perros se convirtieran en gatos, por ejemplo, o un dinosaurio convertirse en un ave. Entonces, esas son macroevolución y eso tampoco se ha visto. Entonces, lo que hacen los evolucionistas es agarrar la microevolución, que esa sí es real, que es la variación entre las especies, y decir que esa es la prueba de la macroevolución. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Estamos muy contentos que está usted compartiendo otra vez más con nosotros. Queremos mandar saludos entonces a nuestro hermano Gabriel Damalis, que nos está sintonizando hasta allá en Argentina. Dios lo bendiga, mi amado hermano. Y a nuestro hermano Enrique Olea, que siempre nos está acompañando, ¿verdad? Como la semana pasada. Él creo que está en Los Ángeles, California, si no estoy equivocado. Saludos, hermano Enrique. Y a nuestro hermano García Byron. Saludos, hermano, desde allá de Chuacacas, Santa María, Chiquimula, Guatemala. Gloria sea al Señor, Dios lo bendiga, hermano. Entonces, gracias, hermanos, por sintonizarnos. Es muy interesante este tema, entonces, hermano. Entonces, la evolución enseña, ¿verdad? Que antes que existieran los peces, existían las amuebas, ¿verdad? Y estas evolucionaron a peces. Pero las amebas siguen siendo amebas hasta el tiempo actual. No han cambiado. Sí. Entonces yo creo que el cambio que usted dice, hermano, el cambio que sí hay es, por ejemplo, en el ejemplo que usted usa, en los perros grandes, perros medianos, perros chiquitos, pero siguen siendo de la misma especie. Creo que esto es lo que Darwin observó y ahí fue donde se perdió. Es la única evolución que se nota, es la microevolución. Ni la macroevolución, ni la evolución química, ni la evolución cósmica son observadas. No son observadas. Entonces, Amén. Nada de eso puede ser ciencia. Pero cuando hablamos de microevolución, ahí sí entra en juego la ciencia. Y entonces ahí la mala ciencia hace una trampa y ve que hay cambios dentro de una misma especie, y de ahí concluye falazmente de que la evolución macro es una realidad y lo enseñan como un hecho, pues. O sea. Amén, hermano. Tengo entendido, hermano, que la teoría darwinista lo han modificado más de 10 veces para quererlo conectar a la ciencia, y ni con tantas modificaciones que le han hecho, se sigue evidenciando la falacia que tiene esta teoría. Sí, incluso ateos que sostienen la teoría de la evolución, como este profesor de Oxford, creo que de nombre Dawkins, que ha escrito varios libros en contra pues del creacionismo. Incluso nos llama tontos por no creer en la evolución. Él dice que los que no creen en la evolución son unos tontos. Bueno, muy arrogante pues este hombre.
este hombre ateo, él ha aceptado de que realmente hay diseño inteligente en lo que se observa pues en los seres vivos. Pero él dice que si hay ese diseño inteligente es porque vino de afuera, pues los extraterrestres, algo así, en el pasado. Y entonces, bueno, y si pusieron aquí la vida y la vida empezó a evolucionar. Entonces, pero cuando Darwin hizo sus estudios, creo que eso lo comenté también la semana pasada, Darwin conocía muy poco de la célula. Apenas tenía un microscopio óptico, pero un microscopio electrónico puede agrandarte el tamaño de la célula unas 30.000 millones de veces. Imagínate lo que se puede observar con un microscopio electrónico. Entonces, lo que veía Darwin era solo como un huevo frito. Ok, un núcleo y el plasma alrededor, eso es todo lo que veía, entonces lo veía muy sencillito. Pero los últimos estudios genéticos, gracias al microscopio electrónico, la célula tiene una complejidad impresionante, impresionante. Hablamos, por ejemplo, del núcleo, que en el núcleo están los cromosomas y dentro de los cromosomas está la información en el ADN. El ADN, la información que tiene es una información, bueno, una biblioteca, pues tenemos en cada célula, hermanos, una biblioteca tan grande como pongan varios libros en columna y esos son 100 metros por lo menos de información que tiene cada célula. Interesante, muy importante de que el ADN es la evidencia más sólida a favor de la creación, a favor del diseño inteligente y en contra de la evolución. Amén. Amén. Muy interesante, hermanos, porque, hermano Carlos, la ciencia de la genética fue descubierto alrededor del año 1860, si no estoy equivocado, ¿verdad? La herencia, la genética hereditaria, ¿verdad? Imagínense, fue descubierto hasta el año 1860, amados hermanos, y esto es bien importante porque en las Sagradas Escrituras, en Génesis, del 1:11 hasta el 26, donde estamos leyendo, se menciona alrededor de 8 veces, según su género y según su especie. Esto es increíble, ¿verdad, hermano? Esto es increíble. Porque lo que la ciencia, lo que el hombre a su capacidad descubrió en el año 1860, ya la Sagrada Escritura lo había dicho desde el principio, que cada animal viene según su especie y según su género se reproduce. Así es, completamente, hermano, de acuerdo. Sí. El Génesis, como les digo, está acorde con los descubrimientos de la ciencia. Es decir, Génesis o la Biblia, pues la Biblia no contradice a la ciencia. La falsa ciencia sí contradice los hechos que encontramos a nuestro alrededor. Sí. Amén. Es interesante, hermanos, y esto es para gloriarnos, para estar contentos, gozosos, ¿verdad? Que cómo es que la Biblia con anticipación, ¿verdad? Que va adelantado de lo que el hombre descubre, ¿verdad, hermano? Claro. Con anticipación nos habla de la especie según su género y Claro. según su especie, desde el primer capítulo. Sí. Cosa que el hombre lo descubrió con tanta inversión, con tanto tiempo, con tanto esfuerzo, hasta alrededor del año 1860 Sí. después de Cristo. Y el punto central, como te dije, mi estimado Joel, el punto central es los últimos descubrimientos acerca de la complejidad, pues, de la célula. No solamente encontramos en el ADN información, si nada más hay información, realmente no sirve de nada la sola información. Pero en la célula, la información
del ADN es transmitida por el ARN, ¿verdad? Que es como un transporte que sale del núcleo y va pues al plasma, y allí empiezan unos procesos para la construcción. No es suficiente tener los planos, no es suficiente tener la información, hay que construir. Entonces, imagínense los procesos tan complejos, procesos tan complejos que son como pequeñas máquinas que hay en cada célula, pero máquinas extraordinarias a un nivel molecular. Es impresionante las máquinas que contiene la célula para construir, para transportar la información, para reparar la información. Es todo una serie de procesos impresionantes. Cada célula vive por sí misma, pues. Okay, hay un mundo vivo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Es todo un mundo muy complejo, con huellas claras de diseño inteligente. Solo diseño inteligente puede explicar la complejidad de la célula. Amén. Gloria sea al Señor. Interesante, hermanos. Entonces, eso fue lo que se trató la semana pasada, hermano. Luego nos salimos, en el versículo 23 vemos que Dios los bendice, ¿verdad? Y ellos se multiplican. Dios manda que se multipliquen. Y eso lo experimentamos hasta el tiempo actual. Los peces se siguen multiplicando según su especie. Y obedecen esas leyes, ¿verdad? Entonces, esto también es increíble. Ahora vamos a hablar de los animales terrestres. Vamos a leer, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 24 al 25. Dice la palabra del Señor así. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestia y serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Gloria sea al Señor. Ahí vemos, hermano, cómo es que la palabra nos dice según su género y según su especie. Según su género y según su especie. Sí. Me gustaría que leyeras también Job capítulo 12, el versículo 7 al 9, para complementar tu lectura. Amén. Job capítulo Amén, hermano. 12, Claro que sí. versículo 7 al 9. Por favor, Joel. Amén. Job 12, 7 al 9 dice la palabra así. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Amén, Gloria amén. sea al Señor. Ahora, bueno, vamos a preguntarle pues a la vaca. Cuéntame. Claro, la vaca no te va a decir nada, ¿no? Pero lo que está diciendo el texto, lo que está diciendo Dios, mira los animales, ¿sí? Mira los animales que te rodean. Y cuando dice pregúntale, lo que está diciendo Dios, mira su diseño. ¿De dónde puede venir ese diseño? ¿De dónde puede venir las alas de un águila? Qué hermoso animal. La habilidad de los peces. ¿De dónde pueden venir? Y bueno, y eso que no mencionó al hombre, ¿no? Pero ¿de dónde viene todo eso? La mano de Dios los hizo, según su especie. Es decir, cuando habla según su especie, es que no hay manera de que una especie se junte con otra especie diferente para crear nuevas especies. Eso no existe. El laboratorio ha tratado, es decir,
los científicos han intentado unir una especie con otras especies, pero no han resultado. ¿Sí? No ha resultado. La mano de Dios está allí en la creación. Amén. Es interesante, hermano, entonces ver, ¿verdad? Cómo es que cómo es que los animales obedecen las leyes de Dios, porque ellos mismos no se aparean con otras especies. Siempre cuando van a aparearse, ellos se aparean con su misma especie. Entonces, eso indica, ¿verdad? Que hay alguien que les puso leyes, hay alguien que les dio órdenes, que estos animales obedecen hasta el tiempo actual. Y aunque los hombres han querido intentar mezclar las especies para probar su teoría, como el hermano dice, no se puede, es imposible, porque es que tienen códigos genéticos que no se pueden alterar. Está codificado, todo esto es increíble, hermano. Se han juntado especies como, por ejemplo, un caballo con un burro, y han nacido el caballo burro, por ejemplo, mula con caballo o mula con burro. Es decir, sí se ha producido, pero porque están en la misma especie. Sí. La misma especie, Se han ligado tigres con leones y han tenido pues descendencia. Entonces, de la misma especie sí es posible. Sí. Amén. Siempre y cuando sean la misma especie, esos han sido los experimentos de hombres. Ellos lo han hecho, no los animales. Es lo que hay que dejar claro, ¿verdad, hermano? Los animales, hermanos, siempre los animales cuando van a aparearse, como ya lo hemos dicho, por orden divina, por ley divina, ellos buscan siempre su misma especie. Así es, hermano. Como lo dice la Biblia. Dicen que en esta casa nosotros, gloria sea al Señor, en esta casa nosotros tenemos perros y tenemos gatos. Yo no veo a los perros apareándose con los gatos, ni a los gatos apareándose con los perros, porque es que ellos obedecen leyes. Entonces yo veo que los perros se aparean con los perros y no importa si es grande el perro y un perro de raza chiquita, ellos se aparean. Los gatos con los gatos de diferentes colores que sean, ya sean blancos, negros, pero siempre se aparean conforme a su misma especie. Entonces los experimentos que han hecho los hombres, ¿verdad? Ellos lo han hecho, no los animales, ¿verdad? Pero como dice el hermano, no fuera de su especie. Entonces ya fuera de la especie no da resultado, ¿verdad, hermano? Así es. Aunque la ciencia ha intentado hacerlo, los promotores de la evolución, con toda su tecnología, con todo el control experimental, nunca han podido aparear o por lo menos obtener resultados de apareamientos de animales de diferentes especies. Y eso comprueba de que la Biblia nos muestra que va a la par de la verdadera ciencia, no contradice a la ciencia. Ni la ciencia, la la Biblia. ciencia contradice a la Biblia. La verdadera ciencia, ¿no? La verdadera ciencia. Y la verdadera ciencia nos permite transmitir aquí andamos. Creo que Dios ha permitido, hermano, que la ciencia avance, ¿verdad? Para que el hombre se dé cuenta que sí está violando la propia ciencia. Como dice el libro de Job, capítulo 12, versículo 7, donde leímos, pregúntale a los peces, y el hombre ha tratado de estudiar los peces y no encuentra una solución lógica, una explicación lógica en cuanto al origen de la vida. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha violado la ciencia para poder dar una explicación. De hecho, la ciencia tiene un principio llamado el principio de falsación, que cuando hay una teoría, tiene que haber, para que sea una teoría científica, debe haber la posibilidad de refutarla. Y cuando encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, que Dios hizo a los animales terrestres, bueno, y a todos los animales según su especie,
y se aparean según su especie, como lo vemos, por ejemplo, antes del diluvio, los animales que subían al arca, las parejas eran según su especie, no que era un perro y un gato tomados de la mano subiendo, ¿no?, al arca, sino eran según su especie. Entonces, hasta ahora, intentando demostrar o refutar eso, no se ha podido, así que eso se mantiene como verdad. Sí. La Biblia es verdad. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ahora ya entrando en el versículo 24, ¿verdad? ¿Cómo es el orden creativo de Dios? Él primero hace los peces y luego entonces ahora los animales terrestres. Estos son diferentes, ¿verdad? Tienen una función diferente a la función que tienen los animales para vivir en el agua. Entonces, lo que la evolución enseña, ¿verdad? Es que la vida empezó en el agua y que luego evolucionó por mutación con un transcurso de tiempo de millones de años a una vida terrestre. Es lo que ellos enseñan, así es. ¿verdad? Y otra vez, la Biblia contradice a la evolución. Por ejemplo, los evolucionistas dicen que las aves del cielo proceden de los dinosaurios, de un tipo de dinosaurio. Pero es que, según la Biblia, en el quinto día fueron creadas las aves y en el sexto día fueron creados los dinosaurios, los animales terrestres, pues. Entonces, incluso el Amén. libro de Génesis va en contra del orden que quieren presentar la falsa ciencia acerca de la evolución. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces es interesante, hermanos, cómo la evolución enseña, porque si estos animales primero eran amebas, luego evolucionaron a peces, ¿verdad? Más sin embargo, hasta el tiempo actual las amebas siguen existiendo en el agua y siguen siendo amebas, no cambiaron de ahí. Entonces, después, cuando ya eran peces, evolucionaron a animales terrestres. O sea que lograron tener ese pulmón, ¿verdad? Para poder respirar aire y ya no vivir en el agua. ¿Cómo se puede explicar esto, hermano? Porque no tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica? Porque si ellos evolucionaron para ser animales terrestres, ya no podían vivir en el agua, ¿verdad? ¿Cómo sabían estos animales que existía la tierra seca? De hecho, Esto es imposible. los evolucionistas dicen que los anfibios descienden de un pez llamado celecanto, que ellos pensaban que ese pez se había extinguido de hace millones de años, se había extinguido ese pez, pero recientemente ese pez lo han encontrado, es decir, el pez existe. Entonces, y no ha evolucionado, y eso contradice pues su teoría Se cae la teoría. que los anfibios vienen pues de los peces, pues. El anfibio vive en el agua y vive en la tierra, y del anfibio, bueno, es decir, los animales terrestres supuestamente descienden de los anfibios. Pero fíjense lo que dice allí Génesis, dice, produzca la tierra, dice, produzca la tierra, no el agua, sino dice, produzca la tierra seres, los seres vivientes, los seres terrestres, vienen de la tierra, no del agua. Y es otra discrepancia con la teoría pues de la evolución. Están diseñados para vivir en la tierra y no pueden sobrevivir en el agua, los animales terrestres. Así es, sí. Entonces, si ellos hubieran evolucionado para ser animales terrestres, por lógica, se hubieran ahogado en el agua. Claro. ¿O cómo sabían estos animales que afuera del agua había tierra? ¿Verdad? Hay muchas preguntas que quedan sin respuesta. Sí, sí. Bueno, el problema pues de la teoría de la evolución es que es una teoría destructora de la fe,
es satánica esa teoría. Y, y algunos, pues algunos cristianos, algunos creyentes, creen en la teoría de la evolución porque creen en lo que esa falsa ciencia enseña o muestra la evolución como algo real, como un hecho, y es totalmente falsa. Sí. Esta semana estaba leyendo un libro precisamente de un científico, Las fronteras de la ciencia. Estaba leyendo el libro esta semana y él coloca a la teoría de la evolución como ciencia, como él dice que los fósiles apuntan a la evolución, es ciencia, pero cuando habla del diseño inteligente o de la creación, lo coloca como mito, como, como una tradición de los pueblos, pero no como ciencia, no como un conocimiento verdadero. Sí. Y claro, este científico falla, es un mal científico, él es el autor de este libro, porque pone a la evolución a un nivel no verificable. Pero él dice que los fósiles es la evidencia, y más bien los fósiles dicen todo lo contrario. Los fósiles más bien dicen que la evolución no pudo ser. ¿Por qué los fósiles dicen todo lo contrario, hermano? Bueno, porque como la evolución enseña que debe haber cambio de especie, por ejemplo, del celecanto a los anfibios, de repente pues vamos a suponer a un cocodrilo. Entonces tienen que haber fósiles intermedios, muchos fósiles intermedios. No puede ser el celecanto y de repente apareció el cocodrilo. ¡Wow! Ya, mira, me explico. Tiene que haber muchos fósiles intermedios que vayan apareciendo, nueva información. Y ese es el problema de la evolución, que la evolución va en contra de la lógica totalmente. ¿Por qué? Porque habla de añadir información, hasta, es decir, de una célula, añadir información para formar una especie de animalito, y más información para que ese animalito sea mejor o sea de otra especie hasta llegar a nosotros. Es decir, es un añadir y un añadir de información. Pero ¿qué es lo que la verdadera ciencia ha descubierto? Que la información más bien se está deteriorando, no está creciendo, no está aumentando, todo lo contrario, la información va deteriorándose. Sí. Los seres humanos del pasado tenían un mejor cuerpo, mejor salud, mejor fortaleza que los que ahora existen. Recuerdan que los primeros seres humanos vivieron centenares de años, tenían una información muy sana, muy fuerte. Y bueno, a lo largo del tiempo, esa información ha venido decayendo. Amén. Gloria sea al Señor. Es interesante, hermanos y amigos, ¿verdad? Que no, que todavía no tienen la fe en la creación, en Dios, el Creador. Lo que el hermano dice es que no hay evidencia científica en cuanto a la mutación, ¿verdad? Porque si hubo mutación, hubo un proceso, un tiempo en que hubo mutación de una especie a otra. Y son tantos los animales, debieron haber tantas mutaciones. Son millones de fósiles, se podría decir, tan siquiera un solo fósil en proceso de mutación pudieran mostrarnos en el tiempo actual, tuviera todavía lógica, pero como usted dice, hermanos, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque simplemente no es verdad. Darwin en sus días dijo que mi teoría se va a demostrar cuando consigan una cantidad de fósiles graduales.
en sus días no se había conseguido ninguno, pero Darwin tenía la esperanza que se iban a encontrar muchos fósiles graduales de una especie a otra especie, ¿sí? Así que lo que vemos nosotros en los libros de supuesta ciencia que se enseña en las escuelas o universidades son solo dibujos, pero eso no es realidad, ¿ok? Que si desde un monito, un mono más grande, un mono feo se pone un mono más bonito hasta llegar a nosotros. Todo eso es dibujo, imaginación, pero eso no es realidad. Hay millones de huesos, de fósiles encontrados, pues huesos y fósiles. Fósiles es un animal pues ya hecho piedra, pero se han encontrado pues huesos incluso de dinosaurios, donde parte de sus huesos se ha encontrado incluso parte de tejido allí, en sus huesos. Y eso es impresionante. Eso significa que tenía muy pocos años. No muchos millones de años, sino algunos centenares de años, lo más probable. Ni siquiera miles, centenares de años. Sí. Amén. Entonces, hermanos, es importante que sí se han encontrado fósiles, pero ningún fósil se ha encontrado en proceso de mutación de una especie a otra. Entonces, creo que Darwin está completamente equivocado y ha de estar avergonzado allá en su tumba porque engañó a casi a todo el mundo. Por ejemplo, ¿de dónde viene el murciélago? Bueno, viene del ratón. Entonces, bueno, tienen que haber fósiles o huesos con un ratón que el último dedito le va creciendo, otro con el dedito más grande, otro así, hasta formar pues una especie para sus alas al murciélago, ¿no? ¿Me explico? Entonces, pero no hay ningún intermedio entre los restos encontrados entre ratones y murciélagos. No hay. De ninguna especie, no hay. Sí. Amén. Interesante, amados hermanos. Entonces, vemos entonces cómo Dios, ¿verdad? Dios es el creador, el diseñador inteligente, como el hermano Carlos dice, y él crió primero los peces en el agua y luego hizo que la tierra produciera entonces animales terrestres de toda clase, ¿verdad? Reptiles, animales cuadrúpedos, animales de toda clase según su especie. Y Dios los hizo, mis amados hermanos, macho y hembra. Dios le dio órdenes igual que a los peces que se reproducieran según su especie y según su género. Y hasta el día de hoy estos animales se siguen reproduciendo según su especie y según su género. Esto tampoco lo podría explicar la evolución, cómo es posible que estos animales se reproducen según su especie y según su género y nunca se aparentan de una manera con especies diferentes. Así es, así es. No sé si algunos de los que estén conectados, de los hermanos conectados, tengan preguntas o comentarios. Amén. Sí, interesante, hermanos. Si ustedes tienen preguntas o comentarios o quieren agregar algo, eso sería también muy edificante. Así que están ahí, ahí tienen la oportunidad. Ustedes pueden comentar lo que ustedes entienden y cómo ustedes lo ven, ¿verdad? Cómo han entendido esta clase, cómo se ha entendido. Es interesante, gracias a nuestro hermano que está con nosotros, hermano. Creo que es bien clara la palabra de Dios y lo que más resalta acá la palabra de Dios es la ciencia, la conexión tremenda que hay entre las Sagradas Escrituras y la ciencia, ¿verdad? La ciencia verdadera. Entonces, esto es una gran prueba, mis amados hermanos y amigos, que la palabra de Dios es verdad. Nunca falla, ¿verdad? ¿Puedo hacer una pregunta a los que estén conectados? Por supuesto, Okay. hermano. Le voy a hacer una pregunta. ¿Un teólogo es un científico? ¿Existe lo que se llama la ciencia teológica?
Vamos a ver qué contestan. Sí. Sería importante, hermano, que después usted explique algo acerca de lo que está Claro, preguntando, claro. ¿verdad? ¿Escucharon, hermanos? Si alguien tiene algún comentario, ¿es un teólogo alguien científico también? ¿Sí o no? ¿Qué comentan? ¿Qué piensan? ¿Qué ven según la Sagrada Escritura? Podemos decir que la teología es una ciencia teológica. El Y hermano si es de- ciencia Gracias, teológica, hermano entonces Rafael. el teólogo es un científico. ¿Cómo puede ser eso? Exacto, hermano. ¿Cómo puede ser eso? Lo que estamos viendo aquí es la plena ciencia que se fue descubierta hasta el año 1860. Ok. Ujú. Eso nos indica, hermano, que Moisés fue el primero en tener todo ese conocimiento que la ciencia apenas ha descubierto. Bueno, otra vez, para recordar el concepto de ciencia. Ciencia es la generación de conocimiento que se puede verificar. Eso es lo que es ciencia. Conocimiento que se puede verificar y después expandir, pues, ese conocimiento. Ahora, cuando hablamos de teología, um, yo le llamo ciencia teológica porque tenemos una fuente y una fuente para nosotros, una fuente real, una fuente verdadera. Y por lo tanto nosotros podemos hacer ciencia. Es decir, somos científicos. Científico no es solamente que se pone una bata y está en un laboratorio. Científico es todo aquel que genera conocimiento y lo puede verificar. Y en el caso de las ciencias teológicas, nuestra fuente es la Biblia. Si yo les hago una pregunta a ustedes, Jesucristo resucitó de los muertos. Y seguro que ustedes, como son creyentes, me van a decir que sí. Pero es un conocimiento que podemos verificar. Podemos ir a la Biblia y ver que Jesucristo realmente, lo dice la Biblia, resucitó de los muertos. Hemos hecho ciencia teológica. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una creencia, ustedes deben ver si está en la Biblia, verificarla en la Biblia. Si no la pueden verificar, entonces no es ciencia teológica, es una opinión. Y bueno, puede ser una opinión respetable, pero si no puede ser verificada con la Biblia, bueno, como dije, es una opinión, no es ciencia teológica. En el caso de Génesis capítulo 1, la palabra día, que viene del hebreo yom, la palabra día, hay un criterio para saber si la palabra día allí significa eras o significa un día ordinario. Cuando la palabra día aparece sola, hay muchos pasajes donde la palabra día puede aparecer sola, puede significar época o era, pero cuando aparece con un número o con expresiones como mañana y tarde o mañana y noche, invariablemente significa día ordinario. Entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 1, y como leyó nuestro hermano Joel acerca de la creación de los animales terrestres, en el sexto día, ahí aparece un número, el 6, ¿verdad? El sexto día. Y no solamente eso, sino que también aparece la expresión mañana y tarde. Así que, haciendo ciencia teológica, estamos diciendo que fue un día de 24 horas. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. Sí, es interesante entonces ver cómo, ¿verdad? Cómo es que la palabra de Dios nos enseña todo lo que tiene que ver con la vida. Por ejemplo, usted está hablando ahorita de los días, ¿verdad? Si regresamos a los versículos más anteriores, ahí vemos que Dios hace el primer día, el segundo día, hasta el sexto día, hasta el séptimo día. Y eso está comprobado también científicamente.
está comprobado científicamente. Entonces, Dios nos enseña acerca del tiempo, cómo es el tiempo, cómo se maneja el tiempo, cómo se entiende el tiempo, ¿verdad? Ahí en el libro de Génesis. Y luego entonces la creación de los animales acuáticos, y en este caso la creación de los animales terrestres. Y ahí la palabra nos deja claro que es según su especie y según su género. Y esto entonces va acorde con la ciencia actual, la ciencia, como dice el hermano, la ciencia que se puede probar, porque todo lo que es ciencia debe probarse, y esto es lo que se puede probar nada más. Y lo demás, hermanos y amigos, entonces son simplemente especulaciones. Entonces creo que estamos completamente convencidos que tenemos la verdad en la palabra de Amén. Dios. Amén. Y otro punto que el hermano también dijo, ¿verdad? Que cuando Dios crió los animales terrestres, crió a todos los animales, grandes y chiquitos, y cada uno con su pareja, ¿verdad? Para reproducirse. Sí. Así es. Y también crió los dinosaurios. Los dinosaurios es otro tema también que los ateos, ¿verdad? O los evolucionistas quieren agarrarlo para atacar también la fe del creyente. Yo no sé, hermano, si la próxima semana, si usted va a seguir estando con nosotros los sábados, me gustaría que usted tocara también ese punto acerca de los dinosaurios, que leyéramos otros textos para reforzar el tema y poder entonces dar una explicación de lo que usted estaba explicando, cómo es que se han encontrado fósiles o huesos que no están fosilizados aún, y eso le da más la razón a las Sagradas Escrituras y derrumba la teoría de la evolución. No, e incluso dicen que los dinosaurios son antes que las aves, por ejemplo. Pero se han encontrado loros, se han encontrado perros, tipos de caninos, juntos con los dinosaurios, huesos y fósiles juntos. Y lo que han hecho es quitar los huesos del dinosaurio y esconderlos porque iba a ser un problema para poder explicar eso. Eso indica que estaban en el mismo tiempo. Fueron creados en el mismo día. Amén. Pero podemos ampliar Amén. ese tema de los dinosaurios, muy interesante, el próximo sábado con el favor de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el próximo sábado usted podría ampliar ese tema, hermanos. Vamos a platicar de ese tema entonces el próximo sábado. Es interesante porque, como lo repito, a veces el cristiano es atacado por medio de esos temas también que quieren, ¿verdad? Sacarlo del contexto y poder de esa manera atacar la fe del cristiano. Entonces, como creyentes, ¿verdad? Y como también sabemos que hay muchos hermanos que tienen niños en la escuela, en las universidades, ¿verdad? Y todos estos son temas también que se enseñan allá. Entonces es importante, hermanos, que ustedes, que nos preparemos, ¿verdad? Ya que tenemos hermanos también preparados y aprovechar por la gracia de Dios y poder entonces también reforzar nuestra fe en cuanto al libro de Génesis y darle una explicación más lógica a nuestros hijos, a nuestras hijas. Por ahí sí también tenemos amigos que no creen en la palabra de Dios. ¿Qué le parece, hermano Carlos? Para servirles, hermanos. Amén. Entonces, es interesante, hermano. Gracias porque ya hemos comentado este pasaje, ¿verdad? Génesis 1, 24 al 25. También quiero, por ejemplo, en Génesis 9, 2 dice que el hombre tiene el control de todos los animales, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra, y eso está comprobado hasta el tiempo actual. El hombre gobierna todos los animales, ¿verdad, hermano Carlos? Así es, así es. Aunque de vez en cuando sale corriendo, ¿no? Si una fiera anda por ahí. Creo que al único que el hombre le corre es a las abejas. Pero puede controlar al mundo animal. Sí. Puede controlarlos, exacto.
No hemos visto, amados hermanos, no hemos visto en toda la historia un animal que controle a un ser humano, ¿verdad que Claro no? que no. Y no se va a ver. ¿Por qué no se va a ver? Porque es que hay leyes. Hay leyes. Entonces, el animal está Sí. sujeto al ser humano. Solo en los malos chistes de gallegos donde se ven cosas extrañas, pero ese es otro mundo. A no ser que usted alborote un nido de abeja y entonces sí. 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 Interesante, hermano. Entonces la invitación es para que ustedes, hermanos y amigos, ¿verdad? Que nos han estado escuchando, crean en la palabra de Dios. El libro de Eclesiastés dice, aunque diga el sabio que lo conoce, no por eso quiere decir que lo conocen. Y a veces en el tiempo actual mucha gente se cree tener un conocimiento pleno, pero no se da cuenta que está engañado, que estas teorías han violado principios lógicos y principios científicos. Entonces la invitación es para que usted se dé la oportunidad de conocer la palabra de Dios, que no viola, ¿verdad? No viola los principios de la ciencia ni los principios de la lógica. Están ahí desde hace aproximadamente 6,000 años, ¿verdad? Moisés recibió Génesis de parte de Dios y ahí ya nos hablaba del orden de la creación, las leyes sobre la creación y sobre todo algo bien interesante que es la genética hereditaria. Amén, amén. Algo que quiere decirles, hermano Carlos, a todos aquellos que aún no creen en la palabra del Señor. Mire, tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. A veces nosotros queremos conocer el mundo por medio de ciertas investigaciones, poniendo nuestro enfoque en lo externo y luego explicar la Biblia. Pero lo contrario es lo correcto. Busquemos en la Biblia la verdad. Es la palabra de Dios. Dios lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos todo, pero Dios lo sabe todo. La Biblia contiene verdades y contiene la más grande de todas las verdades. El amor profundo de Dios por cada uno de ustedes en la persona de Jesucristo. Es el conocimiento que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo hacia nosotros. No hay un conocimiento superior a ese. Así que yo les invito pues a todos aquellos que están sintonizándonos en el día de hoy a que dediquen, no voy a decir tiempo, yo diría dediquen la vida a estar con la Biblia, a entrar en su contenido, a hacer suya la palabra de Dios. Y Dios los va a bendecir más allá del entendimiento. Gracia y paz. Hermano, y un consejo para nuestros hermanos. Bueno, un consejo para nuestros hermanos y es que crean más en la palabra de Dios que en la palabra de los hombres. Sé que hay hermanos que tienen más confianza en la palabra del hombre en cuanto a la teoría de la evolución que a lo que enseña la palabra de Dios. Crean, por favor, más en la palabra de Dios. Sí. No hay pruebas acerca de la edad de la Tierra. No hay evidencias de ello. De que la Tierra tiene millones y millones de años. Eso, no hay pruebas de eso. Tampoco hay pruebas que avalen la teoría de la evolución. Pero una cosa sí es cierta. La Biblia ha soportado cantidades de pruebas, de persecuciones, y ahí está, siendo una luz, un faro para nuestras vidas. Confíen en la palabra de Dios, mis estimados. Amén, gloria al Señor. Gracias, hermano. Yo quiero cerrar leyendo el libro de Job, capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor así: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Gloria sea al Señor. ¿Y qué dice la ciencia, hermano? Que la vida viene
de la vida. La ley de la ¿Verdad que sí? biogénesis, la vida viene de la vida, más nada. Y en Él estaba la vida, en Jesucristo. Jesucristo es el árbol de la vida. La vida viene de Dios. Gloria sea al Señor. Viene de Dios. El autor de la Entonces, vida, dice el libro de los Hechos acerca de Jesucristo. El autor de la vida. amén, mis amados hermanos y amigos. Comprobado entonces bíblicamente y científicamente que la vida solamente depende de la vida, y la vida es nuestro Señor Jesucristo, que hace 2000 años puso sus pies aquí sobre la tierra para que nosotros vengamos al conocimiento de Dios a través de su Amén. palabra. Entonces la invitación es para el próximo sábado a las 10 de la noche, PM Centro, ya que nuestro hermano Carlos estará una vez más con nosotros y estaremos hablando entonces acerca de los dinosaurios, ¿verdad? Que es un tema también muy tratado en el mundo ateo, y nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista lógico, bíblico y histórico, como el hermano dice, de los fósiles que se han encontrado, de los huesos que se han encontrado no fosilizados ya todavía. Entonces, esos son pruebas que le dan la razón a las Sagradas Escrituras. Así que están invitados todos, corran la voz, compartan el link, los videos, para que también otras personas puedan ser edificados. Okay. Esa es la invitación. Amén. Entonces, hermanos, si nos cierra con palabra de oración. Bueno, Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias. Gracias por el hermano Joel, por su programa. Gracias por todos los que han visto este programa, que de alguna manera tenga alguna utilidad en sus vidas, y por los que van a ver la retransmisión también, Señor. Te pedimos que des bendición a todos ellos. Como siempre, llénanos de tu Espíritu Santo, que danos sabiduría e inteligencia, y sobre todo, Padre, compromiso y valor para proclamar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos. Entonces, estamos en contacto, y el próximo sábado, entonces, estaremos otra vez más aquí en este programa tratando este tema, entonces, que será de mucha edificación. Muchas gracias, hermano. Estamos muy contentos, muy alegres que usted esté compartiendo con nosotros y con cada uno de los hermanos aquí presentes, ¿verdad? Que nos están sintonizando, y esperemos entonces que esto también se pueda repetir por muchos sábados, hermano. Yo sé que es la voluntad de Dios que usted nos comparta también. Entonces vamos a aprovechar para que la palabra de Dios sea compartida desde ese punto, como lo estamos haciendo. Okay. Entonces, saludos hasta allá a Mérida, Yucatán, Mérida, ¿verdad? Yucatán. Bienvenidos. Saludos, hermano, a su familia, a los hermanos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Vamos a sintonizar un himno y luego vamos entonces a cerrar esta programación. Gracias, hermano Carlos. Ahí entonces estamos en contacto, hermano. Amén. El Rey de los Reyes, oh cuánto sufrió. Obrar en mi interior, dejando el viejo hombre que tú hiciste volver a nacer. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro. Quiero ser en tus manos, oh mi Señor. Como barro en tus manos, Dios, me tomaste e hiciste de mí una nueva
nueva criatura que dé la honra, gloria a ti por siempre, Rey. Como barro en tus manos, Dios, dispuesto a que moldes en mí ese siervo que esperas de mí. Heme aquí, envíame a mí. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, como barro, oh, como barro, oh, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, oh, es como barro, oh, mi vida en tus manos. Es como barro, obra de tus manos somos Dios. Tú, nuestro alfarero y tierno Dios. Usa mi vida, Señor, yo quiero dar siempre. Gloria a ti, mi Dios. Como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, oh mi Señor. Ciertamente voy. Amén, hermanos, así que ya lo saben, entonces están invitados para el próximo sábado. Gracias, hermana Fiore, por su sintonía. Hermana Francisca Delgado, gracias por sintonizarnos. Hermano Rafael, gracias, hermano Rafael Sauceda. Nuestra hermana María Isabel Cruz. Todos nuestros hermanos, nuestro hermano Enrique, todos los que nos estuvieron sintonizando, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. También veremos después, ¿verdad? Otros temas más con este sentido. El próximo sábado será entonces con referencia a los dinosaurios, ¿verdad? Es importante, hermanos, que nosotros meditemos en estos temas, por supuesto, sobre todo por los que están en las universidades, por los que tienen niños en las escuelas. Dice que una vez le preguntó, le enseñaron a un niño, hermanos, ciencia en la escuela, y le enseñaron que el ser humano venía del mono, ¿verdad? Y va el niño y ya llega a su casa y le dice a su mamá, le pregunta a la mamá, mami, ¿es cierto que nosotros venimos del mono? Y la mamá le contesta, no sé, mijo, tu papá no me quiere presentar a su familia. Entonces, hermanos, son temas interesantes que nosotros vamos a ver aquí el siguiente sábado, y la invitación es para todos. También les invitamos, hermanos, para que nos sintonice el día de mañana, ya que nuestros hermanos estarán transmitiendo el día de mañana también. Gracias por sintonizarnos, gracias por sintonizar esta radio. Y también la invitación es para que esté con nosotros el lunes a partir de las 10 de la noche centro, donde estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en Juan capítulo 2, versículo 13, donde Jesús purifica el templo. Entonces, la invitación es para que estén con nosotros también el próximo lunes, y también el próximo sábado, mis amados hermanos. Y sobre todo el lunes también en la mañana, ¿verdad? A las 8 de la mañana, nuestro hermano José Mendieta de Nicaragua está dando como clase también la primera carta de Juan. Es un estudio bien interesante también, ya que nuestro hermano tiene mucha experiencia en las Sagradas Escrituras. Entonces la invitación es para que usted no se pierda ese programa que se llama Escrito Está, a partir de las 8 de la mañana centro, también desde Managua, Nicaragua. Saludos, hermano Wilson Álvarez, gracias, hermano, por sintonizarnos. Entonces, hermanos, vamos a despedirnos en esta maravillosa noche. Dios los bendiga, que tengan un bonito primer día de la semana, el día de mañana en familia, allá donde usted se congrega. Que Dios los bendiga. Abrazos fraternales a todos. Muy buenas noches, hermanos. Dios les pague su tiempo en dedicarle a la sintonía de esta radio, que sean edificados por medio de la palabra. Hasta pronto, mis amados hermanos. Volverán los redimidos del Señor, y volverán a Sion cantando eterna salvación.
redimidos del Señor, y volverá nación cantando, eterna salvación, sobre ellos siempre habrá, gusto tendrán y alegría, el dolor y el Nuestro hermano Wilson Álvarez dice: próximo martes 26 en vivo desde República Dominicana, 7 p.m. a 6 p.m. Centro, tu propósito de vida. Muy bueno, hermano, esto será a través de Facebook Live, me imagino. Gracias, hermano, por anunciarlo. Dios lo bendiga, hermano, que esto sea para bendición. Saludos, hermano Luis López. eterna salvación, sobre ellos siempre habrá, gusto tendrán y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos del Señor, y volverán nación cantando, eterna salvación, sobre ellos siempre habrá. Ciertamente volverán los redimidos del Señor, y volverán nación cantando, eterna salvación, sobre ellos siempre habrá, gusto tendrán y alegría, y el dolor. Amén. El hermano dice que será por Facebook. El tema a tratar será tu propósito de vida. Gracias, hermano Wilson, por la información. Esperemos que muchos hermanos entonces estén al pendiente de esa transmisión desde República Dominicana. Gracias, hermanos. Feliz noche. Hasta la próxima. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias.